Buenas tardes, son las 6. Les agradezco por facilitar el cambio de hora. Bueno, voy a... la presentación que tengo es un poco pesada. No puedo... eh, no voy a poder ver lo que pongo en el chat. Por favor, si en algún momento alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor hágalo. No levante la mano, sino hable, interrumpa, porque no voy a poder tengo que poner mi pantalla completa para poder hacer la presentación. Entonces, este es un tema muy bonito, pero también es bastante información y puede resultar un poco pesada la información. Bueno, quiero saber si me escuchan bien. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Buenas noches, soy el doctor Luis Cialer. Soy médico de la unidad de tumores del Departamento de Traumatología del Hospital Rebagliati. Bueno, este es el símbolo de mi servicio. Y vamos a dedicar el tema de hoy es a tumores óseos, pero hoy día vamos a dividir la clase en dos partes. Primero, la parte general y radiología es muy importante, y la segunda parte con algunos tumores benignos que son muy frecuentes y estoy seguro ustedes se van a encontrar con ellos en algún momento. La importancia de esta clase es que durante toda su currícula es la única clase que realmente se dedica a los tumores óseos, ¿no? Es poca la información que normalmente se nos da a los estudiantes, a los médicos sobre los tumores óseos. Entonces, de ahí que posiblemente esta clase sea un poquito más pesada por la cantidad de información que vamos a tratar de transmitir, y esperamos que hagan las preguntas para que todo quede claro. Muy bien, entonces los tumores óseos en principio pueden ser benignos o malignos. Y si es maligno, puede ser un tumor maligno primario de hueso, o sea, cáncer de hueso, estamos hablando de los sarcomas óseos, o puede comenzar en otros órganos como que ha tenido un origen en otro órgano, que puede ser mama, próstata, pulmón, tiroides, riñón, etc. Esto se conoce como tumores secundarios o metastásicos. Ahora, los tumores pueden originar un óseo que muchas veces no tiene explicación. Poco a poco aumenta este dolor, puede haber tumefacción, y si el hueso se debilita, es más fácil que se produzcan fracturas. Entonces, el diagnóstico de los tumores óseos se basa generalmente en ver pruebas de imágenes, que hasta ahora la mejor prueba, anótenlo, la mejor prueba diagnóstica en los tumores óseos es la placa de rayos X. Más que la resonancia, más que otras pruebas, es la placa de rayos X. Pero para ya tener el nombre y el apellido del tumor, hay que tomar una muestra, o sea, un pedacito del tumor tiene que ser extraído, esa es la biopsia, para el respectivo estudio de microscopio. Entonces, vamos a empezar con las características radiológicas. ¿Qué cosa tenemos que ver en un tumor? Primero, ¿qué hueso es? Hay tumores que tienen predilección por los cuerpos vertebrales, hay tumores que tienen predilección por la tibia diaficiaria,
Entonces tenemos que describir primero qué hueso es. Segundo, en qué zona del hueso está, si está en la epífisis, metáfisis, en la diáfisis. Y no solo eso, si es central o si es periférico. Entonces, todas esas características nos van a llevar a algún tumor en especial. Podemos hablar de los límites del tumor, si es un tumor bien definido o no lo es, el tipo de destrucción, la reacción que se produce en el periósteo, el tipo de matriz que se produce en el tumor propiamente y el compromiso de partes blandas. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí hay tumores que son básicamente tumores centrales, como puede ser un quiste óseo, pero hay tumores que son excéntricos característicamente, como el tumor de células gigantes. Hay tumores que se producen en la medular, hay algunos que se producen, que crecen, se desarrollan en la corteza, como puede ser un ostioma ostioide, pero hay algunos tumores que pueden ser incluso en el periósteo, ¿no? Incluso tumores malignos que son periostales o parostales. Entonces, todo esto es el primer punto, la localización del tumor. ¿Qué hueso es? ¿En qué parte del hueso está? Y dentro de ese hueso, específicamente en qué región anatómica del hueso. ¿De acuerdo? El segundo punto es el margen. ¿Cómo es el margen? ¿Cómo está limitado el tumor? Y aquí ya empezamos a dividir los tumores de acuerdo a su agresividad. Si es un tumor poco agresivo, da tiempo a que el hueso reaccione y se defienda. Por lo tanto, vamos a tener un margen esclerótico. Esto se ve en tumores benignos, clásicamente, como el quiste óseo simple, el encondroma, el fibroma desmoplásico, algunas veces en tumores de células gigantes. Ahora, en condrosarcoma, a pesar de ser un tumor maligno, un cáncer de hueso, pocas veces, pero se puede dar también un margen esclerótico. Es una rareza, pero tienen que saber que eso puede pasar. ¿A qué me refiero con un margen esclerótico? No solo bien definido, sino miren, está aquí blanco. El borde está esclerosado. Realmente este es un quiste óseo grande, muy grande, que puede fracturarse inclusive, pero el margen es esclerótico. O sea, ha dado tiempo a que el paciente, el hueso de este paciente pueda defenderse. Aquí tenemos también margen esclerótico, todos estos márgenes son escleróticos, incluso hay algunos fragmentos de hueso que crecen dentro, como tabiques. Este también es un quiste óseo, quizás como este, solo que está comprometiendo la tibia en su totalidad. Esto, por ejemplo, también tiene un margen esclerótico, más claro todavía, más definido. Esto es característicamente un tumor benigno. Esto se llama un tumor fibroso, un fibroma nosificante. Es benigno y desarrolla un borde esclerótico, que quiere decir que el hueso se defiende. Luego, si el tumor es un poco más agresivo, vamos a tener un borde bien definido, pero no esclerótico. ¿En qué consiste eso? Que el hueso ya no se ha podido defender adecuadamente. Esto lo encontramos más y es más frecuente encontrar en tumores de células gigantes, en condroma e incluso en algunos tumores malignos, como algunos casos de mieloma, de metástasis, de condrosarcoma, como esto, por ejemplo. Sabemos dónde está el borde. Este es el borde. Está bien definido, pero no está esclerótico. Esto es un tumor de células gigantes, recuérdenlo. Un tumor de células gigantes tiene un borde, característicamente compromete la epífisis y metáfisis de huesos largos y además tiene un borde bien definido que no es esclerótico. ¿De acuerdo? Pero no solo eso. Miren, el borde
la zona de transición es algo que no lo he escrito, pero se los voy a mencionar. La zona de transición es qué tanto de hueso hay o qué tanta longitud de hueso hay que recorrer para diferenciar de hueso enfermo de hueso sano. Aquí, por ejemplo, sabemos que esta es la zona esclerótica, hueso enfermo o hueso tumoral y hueso sano. No hay mayor problema. Aquí también. Ahora, cuando un borde está mal definido, ya está hablando de tumores que el hueso no ha podido defenderse. Entonces el tumor ha seguido creciendo. Y generalmente este tipo de problemas se ve en tumores malignos, en condrosarcoma, histiocytoma fibroso maligno, el osteosarcoma, pero también en tumores benignos agresivos, como puede ser el tumor de células gigantes. Se puede confundir con infecciones y algunos otros problemas como metástasis, linfoma y granuloma eosinófilo o histocitosis de células de Langerhans. Vamos a ir viendo. Aquí, ¿tenemos un borde bien definido? No, no sé dónde empieza el tumor y dónde empieza el hueso sano. Hay una zona de transición muy amplia. Entonces, esto característicamente corresponde a un tumor muy agresivo. En este caso se trata de un osteosarcoma. Aquí también, ¿dónde está el hueso sano y dónde está el hueso tumoral? Es una zona muy amplia, no hay un borde definido. Esto también es un osteosarcoma en un paciente, en un niño. Muy bien, entonces ya vamos viendo localización, bordes. Ahora, el patrón de destrucción. El patrón de destrucción puede ser un patrón geográfico, que es un borde que más o menos uno puede dibujarlo, como si fuera una región geográfica de un mapa, una isla, por ejemplo, en el mar, como un quiste óseo, un encondroma. Estamos hablando generalmente de tumores benignos. Una vez más, ya les voy mencionando varias veces este tumor. Es un tumor de células gigantes, borde bien definido, pero no esclerótico, que compromete la epífisis y metáfisis de huesos largos y es excéntrico, característicamente un tumor de células gigantes. Y tiene un patrón geográfico. Esto también, ya lo vimos hace unos minutos, un tumor fibroso, en este caso es un tumor fibroso benigno, que también tiene un patrón geográfico. Ahora, si nos encontramos con una lesión que es más agresiva, ya el patrón de destrucción es un patrón apolillado, como huequitos. Esto lo vamos a ver en mieloma, en metástasis, en infecciones, así como en el mieloma, el linfoma, el osteosarcoma, el condrosarcoma, o sea, los sarcomas óseos. Esto, por ejemplo, un patrón no podemos distinguir exactamente dónde empieza, dónde termina, y son como múltiples huequitos. En este caso se hizo una biopsia, además de que había clínica de una infección, había fluorosis, BCG-PCR aumentadas, un hemograma con leucocitosis de desviación izquierda. Todo eso nos hizo confirmar, una vez que hicimos la biopsia, muestras para cultivo y confirmar una osteomielitis. Como esto también. Pero, ¿qué pasa si encontramos un tumor que es más agresivo todavía? Ya estamos hablando básicamente de lesiones malignas, como puede ser el sarcoma de Ewing, el osteosarcoma, el mieloma, el linfoma, la metástasis, en algunos casos también las infecciones. Aquí, por ejemplo, el patrón permeativo es un compromiso más extenso, que cubre todo un área. Ahora, además del patrón, tenemos la reacción perióstica. El periósteo es una parte del hueso, primero, que está muy inervada,
y por lo tanto reacciona también, responde, es muy irrigada y responde a los estímulos que puede, a los que es sometido. Y podemos dividir la reacción perióstica en dos tipos. En la reacción perióstica continua, como es esto, y la reacción perióstica discontinua o interrumpida, como es esto. Entonces, los tumores benignos básicamente van a presentar lesiones ininterrumpidas o continuas, como puede ser un osteoma osteoide, un osteoblastoma, un quiste osteoneurismático, etc. Es infrecuente que tumores malignos como el condrosarcoma lo presenten. Lesiones, otro tipo de problemas, puede haber hemofilia, en algunos casos de osteomielitis. Pero las lesiones periósticas interrumpidas generalmente se refieren a tumores malignos. Como ven, sarcomas, sarcoma de Ewing, el osteosarcoma, el condrosarcoma, el linfoma, metástasis, etc. A veces la osteomielitis también presenta reacción perióstica interrumpida. Muy bien, aquí tenemos una masa sólida, una reacción continua sólida. Esto es un... Y miren, acá hay un nido. Acá hay un tumor que se está desarrollando en esta zona del hueso, que está haciendo que el hueso reaccione. Aquí esto se trata de un osteoma osteoide. ¿De acuerdo? Característico, un tumor benigno, formador de hueso, y la reacción perióstica que produce es una reacción continua. Y miren aquí, acá tenemos una lesión que está comprometiendo la corteza y hay una reacción perióstica. Aparentemente solamente hay una línea. Esto realmente es una reacción perióstica continua que correspondió a una osteomielitis, como esto de acá también. Todo esto ya es una esclerosis de la reacción perióstica. Y acá tenemos, una vez más, miren, acá hay una reacción perióstica continua. Y eso, si lo agrandamos, vemos, hacemos un corte en una tomografía no axial, sino lineal. Vemos que hay una lesión. Esto también corresponde, en este caso, no a una lesión propiamente tumoral, sino puede corresponder a una fractura por estrés. Miren, aquí, por ejemplo, también hay una reacción perióstica continua. Una reacción perióstica continua que acompaña un tumor benigno, aparentemente. A diferencia de esto, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos un triángulo. El triángulo se ha formado porque una reacción perióstica estaba cubriendo al hueso, acá también hay otro triángulo, se ha roto, ha sido rota esta reacción por el tumor. Entonces, rompe ese periósteo y radiológicamente se ve un triángulo. Esto es un triángulo de Codman. El triángulo de Codman se ve en tumores óseos malignos, ¿de acuerdo? Es característico de los tumores óseos malignos. Generalmente se ve en osteosarcoma. Sí, adelante, te escucho. Doctor, ¿qué reacción perióstica? Disculpe. Esto de acá, este triángulo, ven mi puntero, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Ya, esto es reacción perióstica que ha estado creciendo y ha sido rota por el tumor. Todo esto es tumor. Y esto es una característica, este triángulo es una característica de los tumores óseos malignos, así como este otro triángulo de acá, que ha roto, el tumor ha roto esa formación. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Eso se llama reacción perióstica, doctor? A ver. La reacción perióstica es la respuesta de la cubierta del hueso, que es el periósteo,
a la presencia de algún daño que hay en el hueso. Entonces, puede ser, una vez más, puede ser continua o puede ser discontinua o interrumpida. Esto de acá, por ejemplo, es un gráfico que muestra justo ante la presencia de un tumor, el hueso reacciona, empieza a haber una reacción perióstica y esa reacción perióstica es rota por el tumor y se forma un triángulo. Esto es lo que les estaba mostrando acá como, son reacciones periósticas continuas. Como ven, este es el hueso normal, el periósteo está pegado. Esto ya es un ensanchamiento de esa zona, eso es reacción perióstica. Igual que acá, esto es reacción perióstica. Esto de acá lo llegan a ver más sutil, pero es reacción perióstica. Esto de acá, evidentemente, es reacción perióstica continua. Esto realmente no ha sido un caso mío, pero puedo deducir que es un granuloma eosinófilo o histiocytosis de células de Langerhans. Aquí, por ejemplo, tenemos bueno, habíamos llegado a esta lámina donde hay una reacción perióstica rota que forma el triángulo de Codman, y todo esto que ven acá, todo esto, como rayos, como tiras que están saliendo del tumor, miren, aquí muy evidente, esta es una reacción perióstica discontinua o interrumpida. Miren, esto viene a ser como flecos, ¿verdad? Como un sol radiante. Esto es una reacción perióstica discontinua y esto es característico de los tumores malignos, generalmente de osteosarcoma, ¿de acuerdo? El tumor maligno más característico y más frecuente primario de hueso es el osteosarcoma. Miren, el osteosarcoma, no tenemos bordes bien definidos, ¿de acuerdo? Tenemos un patrón de destrucción permeativo, una reacción perióstica interrumpida, y aquí claramente se ve que es borde en cepillo, o más que borde en cepillo, sol radiante. Esto ya es una exageración de ese sol radiante. Aquí también ven como flecos, como si fuera una alfombra. Y encima tenemos acá un triángulo de Codman. Esto es característicamente un osteosarcoma. Entonces ya van viendo la diferencia entre una reacción perióstica continua y una reacción perióstica discontinua. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto, evidentemente, esta reacción perióstica, ¿es continua o es discontinua? Doctor, ¿podría repetir qué es continua y discontinua, por favor? Mira, cuando hay continuación, es esto. Esta superficie, mira el borde. El borde es continuo, es una línea. Tú puedes dibujar el borde. Tú puedes dibujar el borde. Puedes marcar, es una sola línea el borde, ¿de acuerdo? Acá también es una sola línea el borde. Esto ya no. ¿Puedes dibujar el borde? No. Es totalmente, no hay una línea, es una línea interrumpida. Acá tampoco. Son flecos. No se puede distinguir. Esa es la diferencia. Continua y discontinua. O sea, que mantiene una continuación el borde o que no lo mantiene. Si no lo mantiene es discontinua o interrumpida. ¿Está claro eso? Esto de acá, este borde, ¿lo puedes dibujar? No, no es una sola línea. Por lo tanto, esta es una reacción discontinua. Esto de acá, ¿qué es? ¿Es una reacción continua o discontinua?
Discontinuo, doctor. Exacto. Miren, este borde de acá parece un borde en cepillo, múltiples flecos. Y acá parece que van creciendo los vellos, ¿no? Esto se llama, realmente es una reacción discontinua, pero si quieres ponerle un nombre específico, esto es una reacción periódica en borde en cepillo y esto en sol radiante. Los dos son característicos, básicamente es lo mismo, pero son característicos de los tumores óseos malignos, primarios de hueso, como el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing. Es lo que les he mostrado hace unos minutos, ha sido muy evidente. Acá se ve una pequeña reacción perióstica que ha sido rota. Un sarcoma también un osteosarcoma, ha quedado una pequeña reacción perióstica. Aquí, bueno, la luz no nos ayuda, pero hay un pequeño borde en cepillo en todo el borde. Y miren, además no tenemos un borde bien definido, un patrón de destrucción permeativo. Y vamos a hablar ahora de la matriz. En este caso son como manchitas blancas que se van formando. Esas manchitas blancas es hueso que se va formando, pero es un hueso tumoral dentro del hueso. Vamos a ver. Ahora, quiero que vean esta imagen de acá. Esta imagen es una reacción perióstica, pero miren, está en capas. Esta es lo que se llama una reacción perióstica también discontinua, pero que se llama en capas de cebolla. ¿De acuerdo? Porque es una clara, una oscura, una clara, una oscura. Esto es muy frecuente. El tumor que presenta estas lesiones con mayor frecuencia es el sarcoma de Ewing. Entonces, si yo veo esta lesión, esta zona, no la identifico propiamente como tumoral, sobre todo no llego a ver que aquí hay un cambio de densidad, pero no llego a definir exactamente cuáles son los bordes del tumor. Y además, tengo una reacción perióstica de tipo discontinuo en capas de cebolla. Lo primero que debo pensar es un sarcoma de Ewing, que esto es un tumor maligno. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto de acá, ¿es una reacción continua o discontinua? Continua, A ver, doctor. continua, así es. Esto es una reacción continua. Esto es un quiste óseo que ha sido operado, le han colocado injerto óseo y se ha formado una reacción continua. Esto, digamos, es secundario al procedimiento, pero lo he puesto para que tengan claro la imagen de una reacción continua y una discontinua. Entonces, yo creo que ya entre continua y discontinua ya no hay diferencia. Ahora, el material que se produce dentro del tumor, que es producido por las células mesenquimales, pueden ser generalmente hueso o cartílago. Dentro del tumor se van a producir calcificaciones. Ya les he mostrado unas que son como motas, ¿no? Que es más característicos, como manchitas blancas, que son más característicos de, como esto, por ejemplo, manchas blancas, o sea, lesiones osteoblásticas que están más relacionadas con la formación de hueso, como esto que les mostré hace unos minutos, unas manchas blancas. Esto es formación de hueso, este tejido es tejido osteoblástico. Igual acá, una lesión osteoblástica y miren, esta reacción perióstica es continua o discontinua. A ver, esa reacción perióstica es continua o discontinua. Bueno, entonces vamos a preguntar.
No sé si siguen ahí y me he quedado hablando solo. A ver, Eric Puertas, esta lesión, esta reacción perióstica, ¿es continua o es discontinua? Doctor, no se puede visualizar su pantalla. Doctor, Ya, disculpe, ha dejado de compartir pantalla. ya. Antes de dejar de compartir, hice la misma pregunta con la misma imagen. Voy a compartir mientras, pero ya la pregunta estaba hecha. Bueno, si ustedes no participan, voy a hacer muchas de estas interrupciones. Ya. Esta imagen es continua. Esta reacción perióstica, ¿es continua o es discontinua? Eric, Continúa, doctor. continua. A ver. Kelly Cucho, esta imagen, ¿te parece que es continua? Quizás no se llega a ver bien, pero no veo continuación. Aquí está roto, acá también está roto, y no solo eso, sino acá se llega a dibujar parcialmente un triángulo de Cotman, en este punto. Muy bien, entonces esto es una lesión discontinua. Segundo, el borde, ¿les parece que es bien definido, esclerótico, bien definido, no esclerótico o mal definido? Mal definido. Mal definido, muy bien. Una zona de transición amplia. ¿El patrón de destrucción es geográfico, es apolillado o es permeativo? Geográfico, como si fuera una islita en el mar, no lo parece, ¿verdad? Permeativo. Permeativo, doctor. Permeativo, así es. Todas estas son características de un tumor óseo maligno y esto corresponde a un osteosarcoma. ¿De acuerdo? Esto de acá es una lesión básicamente osteoblástica, formadora de hueso. El tumor maligno formador de hueso por naturaleza es el osteosarcoma y esto se confirmó como un osteosarcoma. Miren la densidad del tumor y la densidad del hueso sano. Entonces, esto es una lesión osteoblástica, eminentemente osteoblástica. Y esto de acá es un tumor que se llama esto de acá es un tumor que se llama condrosarcoma. Como ven, un tumor muy grande. Y aquí vemos que se forman como racimos, bolitas que se juntan. Esto es característico de una lesión condral. Esta es una lesión, una matriz condroblástica, a diferencia de la imagen previa, que es, como ven, muy blanco y más o menos homogéneo, como una mancha grande, o como esto, que son manchas, como motas. Esto es osteoblástico y esto es condroblástico. Tiene un poco de sutileza en poder diferenciarlos, pero cuando empiezan a ver un poquito más de estos tumores, lo van a diferenciar con más facilidad. Sin embargo, se puede diferenciar. Estos son como pelotitas chiquitas que se juntan. Este es una lesión condroblástica, es un condrosarcoma. Por otro lado, tenemos dos tipos de metástasis. Miren, esta es una lesión eminentemente lítica. Cuando hay un cáncer de riñón que por extensión compromete el hueso, produce lesiones básicamente líticas.
Y en el otro extremo tenemos al cáncer de próstata, que cuando compromete hueso no hace lisis, sino hace generalmente, forma hueso y pone un hueso rígido que pierde la elasticidad natural y se rompe el hueso, sobre todo en las zonas de inflexión. Eso quiere decir entre hueso sano y hueso normal. Y hay algunos tumores, como el cáncer de mama, que produce lesiones tanto líticas como blásticas. Es una combinación de ambas, como este tumor que está al centro. ¿De acuerdo? Este húmero. Entonces tenemos que los tumores óseos secundarios van a presentar tres tipos de compromiso: lesiones líticas, lesiones blásticas, osteoblásticas y metástasis. Es una combinación de lisis con formación de hueso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Posiblemente sea primera vez que están viendo esto, quizás lo han tomado alguna vez en radiología, pero es bastante información, como les decía, la de esta clase, un poquito distinto a las otras clases donde se ve más mecanismo de trauma, etcétera, que también es muy bonito. Pero aquí ya tienes que empezar a unir algunos otros problemas, en este caso problemas tumorales, problemas oncológicos, con el compromiso en el aparato locomotor. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el acetábulo una lesión lítica. Y no solo eso, miren, ¿qué ha pasado acá? A ver. Si no participan, yo pregunto. A ver, Sandro, Hilario, ¿qué ha pasado acá? Mira este acetábulo. ¿Te parece normal? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Está Sandro? Sí. Te escuchamos, Sandro. ¿Puedes, por favor, poner tu micro? Como les decía, tengo que estar jugando con la presentación porque no es muy pesada y tengo que poner la pantalla completa. A ver, Sandro, ¿qué ha pasado acá? Huber. A ver, Huber, ayuda a tu compañero. Sí, doctor. ¿Qué ha pasado acá en el acetábulo? ¿Qué crees que ha podido pasar? El tumor ha ido creciendo y se ha comido a toda la parte ósea de ese hueso. Puede producir una fractura patológica. Exacto. Esto se llama una luxación central de cadera. La cabeza femoral se ha metido a la pelvis porque el acetábulo no ha sido lo suficientemente fuerte para sostener la fuerza, la carga que va sobre esa zona y se ha hundido. Esta es una luxación central de cadera. Esto realmente fue un condrosarcoma. Uno de los pocos casos que he tenido con esclerosis. Muy bien, seguimos. Miren, ¿qué tipo de reacción perióstica es esta? Por favor, ya no me pidan que pregunten, participen. ¿Qué tipo de reacción perióstica es esta? Discontinuo, doctor. Discontinua. Perfecto. ¿Qué tipo de patrón de destrucción tiene este hueso? ¿Puede ser geográfico?
Difícil, Parece no, más no, no parece. apolillado, doctor. Puede ser apolillado, puede ser un poco por estos huequitos, ¿no? Pero en términos generales, el resto del tumor me parece que es un compromiso más homogéneo, más de como una capa, me parece que es permeativo. Y los bordes son bien definidos, escleróticos, no escleróticos, mal definidos. Vamos, Mal definidos, doctor. es un borde bien definido, mal definido. Esto es un osteosarcoma de peroné. Luego de recibir quimioterapia, miren, todo se hace más homogéneo, una unidad. Gran parte del tumor que estaba aquí ha muerto y el periósteo ahora sí se hace más continuo porque reacciona y forma una capa encima. Esto es posterior a quimioterapia y esto es previo a la quimioterapia. ¿Ya? Ya para ir tocando otros temas. Ahora, las partes blandas. El compromiso de partes blandas. Este tumor, esta mano está sumamente comprometida, toda la región tenar. Miren, cuando yo recibí este paciente, hice el intento de salvar ese dedo y le apliqué radiación. Esto ya es después de la radioterapia. No había logrado realmente, no le había hecho nada a la radioterapia al tumor. En la primera placa, que por ahí se las voy a poner, no había esto. Y luego de la radioterapia se insinúa parte de la cabeza y nada más. Esto es un compromiso de partes blandas muy extenso. Siendo un tumor benigno, compromete partes blandas. Los tumores malignos suelen comprometer con más frecuencia las partes blandas. Aquí, por ejemplo, tengo un tumor que está dentro del hueso, está limitado al hueso. Este es un tumor bien definido, sin márgenes escleróticos y que no compromete partes blandas. Entonces, si tenemos un tumor óseo, ¿cómo enfrentar ese problema de un paciente con un tumor óseo? Primero, edad y sexo. Voy a presentar un cuadro para mostrarles. Hay tumores que tienen predilección por una cierta edad. Todos los tumores tienen predilección por un grupo etario. Y algunos tumores tienen predilección por el sexo también. ¿Es una lesión única o es una lesión múltiple? ¿Qué hueso es? ¿Y en qué hueso, qué parte del hueso está localizado? ¿Y cuáles son las características radiológicas de esa lesión tumoral? Entonces, hacemos una unión de todo eso y nos va a orientar a qué tumor es el que tenemos que enfrentar. En principio, para llegar al diagnóstico. Y una vez más, nosotros como médicos somos responsables de evitar que lleguen tumores de la magnitud que les voy a presentar y que no pueden seguir llegando a nuestro medio. La mayoría de tumores en pacientes jóvenes, tumores óseos, la mayoría son benignos. Estos rojitos o naranjas son los malignos. El Ewing y el osteosarcoma son los que generalmente presentan en niñez, adolescencia. Hay uno que se presenta a muy temprana edad, que es el neuroblastoma, cuando hace metástasis a hueso, y puede simular una enfermedad de Pertes, por ejemplo, que seguro ya lo han llevado. Y a mayor edad, generalmente los tumores van a ser malignos, ¿no? Lesiones metastásicas, por ejemplo, condrosarcoma, mieloma, etc. Los tumores benignos tienen una clasificación, o sea, se pueden dividir de acuerdo al estadio. En el estadio 1 son lesiones latentes, estáticas, que pueden remitir. En estadio 2 son lesiones que están dentro del hueso, que incluso han deformado el hueso, pero no lo ven. Mientras que en el estadio 3 son lesiones activas, son más agresivas, son localmente agresivas, e incluso pueden romper el hueso y comprometer los tejidos blandos que lo rodean, como es esa mano que les mostré hace unos minutos.
Entonces, hay tumores, por ejemplo, el tumor más frecuente de mano, generalmente lo vamos a encontrar en un estadio 2, perdón, un estadio, claro, un estadio 2 o en un estadio 1 dentro del hueso, deformado por el tumor, pero no roto. Mientras que hay otros tumores, como el condroblastoma, que también es de cartílago, pero normalmente se presenta como una deformación del hueso o que incluso rompe el hueso y lo deforma y compromete partes blandas. Entonces, esto nos puede ayudar a ubicar el tumor, en qué estadio está. Y de la misma forma los sarcomas óseos, vamos a tener el estadio 1 y 2, 1A y B corresponde a bajo grado histológico, poca actividad mitótica del tumor. Si es intracompartimental A, si es extracompartimental B. Pero si tenemos un tumor de alto grado histológico, ya es un estadio 2. 2A intracompartimental, 2B extracompartimental y 3 si hay metástasis. Ustedes no han llevado todavía oncología, ¿verdad? Entonces, les voy a dar algunos datos que van a ser importantes para ustedes. Un sarcoma se desarrolla en el tejido mesenquimal, mientras que el carcinoma se desarrolla en epitelios, ¿de acuerdo? Y si es en glándula, que deriva del epitelio, es adenocarcinoma, ¿ya? Entonces estamos poniendo algunos nombres que a ustedes les va a servir. Y los carcinomas y los sarcomas tienen un comportamiento distinto. Por ejemplo, el sarcoma viaja a través de la sangre, mientras que el carcinoma generalmente viaja por linfáticos. De ahí que cuando me refiero aquí a metástasis, generalmente nos referimos a metástasis a distancia. Por eso es que un osteosarcoma compromete más hígado, compromete más pulmón, puede comprometer cerebro, a diferencia de un cáncer renal, por ejemplo, que puede comprometer más ganglios retroperitoneales, o un cáncer de mama puede comprometer más ganglios a nivel axilar porque están yendo por los linfáticos. Me dejo entender con la diferencia. Tienen un comportamiento distinto. Hay algunos sarcomas que son más agresivos y que pueden comprometer ganglios, sí. Generalmente no en huesos, sino en partes blandas. Sarcoma de Ewing y osteosarcoma generalmente van por sangre. Sin embargo, el sarcoma de Ewing es más agresivo y puede comprometer ganglios, puede comprometer hígado y puede comprometer vasos. Ahora, los tumores óseos benignos muchas veces son descubiertos de manera accidental, pueden simular lesiones muy grandes, pueden simular tumores malignos, pueden producir fracturas cuando debilitan el hueso, por compresión pueden producir bursitis, y de la misma manera, si es una lesión a nivel de columna, puede comprometer, producir paraplegias, algún compromiso neurológico, o en una extremidad puede comprimir el paquete neurovascular. Muchas veces nos ayuda la placa simple, generalmente. Cuando es un tumor intraóseo, la tomografía nos ayuda más que la resonancia. La resonancia nos ayuda más a ver si hay lesiones en partes blandas. La gammagrafía detecta actividad metabólica generalmente. Se puede afectar el hueso inmaduro, o sea, niños, que pueden simular neoplasias malignas, los tumores benignos, y ya se imaginan la ansiedad que crea en el mismo paciente, si es adulto, o en los padres, ¿no? Incluso se echan la culpa, se sienten culpables de que su hijo tenga un tumor en el hueso, cuando no es culpa de ellos, ¿no? Característicamente, un tumor benigno, ¿cómo es el margen? Esclerótico, bien definido. Puedes tener una matriz lítica. La reacción perióstica es continua o ininterrumpida. La corteza generalmente está intacta. Hay algunos tumores, como el tumor de gigantes,
que es la BD dentro de los tumores óseos benignos, este tumor puede producir compromiso de la corteza. Generalmente, ¿cómo se trata un tumor óseo benigno? Curetaje, se raspa todo el hueso y se coloca injerto óseo. Algunos tumores, como el tumor celular gigantes, necesitan un adyuvante operatorio que ahora les voy a explicar con unas fotos. ¿A qué me refiero con adyuvante? Que es un agregado, ¿de acuerdo? Es un agregado que yo tengo que usar durante la cirugía para combatir el tumor. Por ejemplo, este borde, una vez más, participe, es bien definido esclerótico, bien definido no esclerótico, o es un tumor de bordes mal definidos. Bien definido esclerótico. Bien definido y esclerótico. Esto característicamente es un tumor benigno, ¿verdad? Y esto de acá, esto es también un tumor benigno, pero un estadio 2. ¿Recuerdan que hay en el estadio 2 de Ennekien? Hay una, de la Musculoskeletal Tumor Society. Miren, es una deformidad del hueso. ¿Está dentro del hueso? Sí, está dentro del hueso, pero ya lo deformó. Entonces, este es un estadio 2, ¿de acuerdo? Ya lo ha deformado. Esto es un tumor de células gigantes también. Ahora, la histología. Los podemos dividir en tumores osteoblásticos, que son formadores de hueso, en tumores condrales, o sea, que forman cartílago, en lesiones fibrosas y fibrohistiocytíticas, en lesiones vasculares, como los hemangiomas, y lesiones formadoras de células gigantes y pseudotumorales. Vamos a mencionar algunos puntos, algunas características de los tumores óseos benignos más frecuentes. Hasta ahí, un break. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Una vez más, yo entiendo que esta clase es bastante información, estoy tratando de ir paso a paso, sobre todo para que les quede grabado. Si están atentos a la clase, van a Doctor, tener muchas cosas. Dime. esclerosis es como una destrucción del hueso, ¿no? Esclerosis. La esclerosis es esto, es una mancha blanca alrededor de la lesión. Cuando hablamos de esclerosis, este borde es un borde esclerótico, un borde blanco. Estoy seguro que en sus prácticas han visto placas de artrosis. Y en la artrosis, una característica es la esclerosis, es una mancha blanca. La esclerosis subcondral, una línea blanca debajo del cartílago. Esto es un borde esclerótico. ¿Ya? A diferencia del borde no esclerótico, esto, por ejemplo, si llegamos a definir como borde, es un borde no esclerótico. Definido ahí, bueno, realmente, pero el resto está mal definido. Esto, no hay esclerosis, no hay ninguna mancha blanca acá. No hay ningún límite. La mancha blanca es la línea blanca quiere decir que el hueso se ha puesto más duro ahí. Así como en una artrosis el hueso se pone más duro para tratar de soportar las cargas, acá el hueso se pone más duro para limitar el crecimiento tumoral. Como esto de acá. No levanten la mano, hablen por favor, porque estoy en mi pantalla completa, no puedo leer lo que me dice. Esto es una esclerosis, ¿de acuerdo? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien decir algo? Doctor, una pregunta. Con respecto a la clasificación de los tumores, de los estadios,
pueden tener alguna sintomatología. Estamos hablando que los estadios no están relacionados a los Sí, síntomas. No, no es así. Los estadios son cómo encontramos al tumor, cómo compromete el tumor a ese hueso. Entonces, si está inactivo, generalmente es un tumor que tiene esclerosis, que está dentro del hueso. Si es un estadio 2, si es un estadio 2, el tumor sigue estando dentro del hueso, pero lo ha deformado. Si es un estadio 3, si es un estadio 3, el tumor ha salido del hueso y lo está deformando. Esto es un tumor benigno, estadio 3, eminentemente. Este es un tumor que está en estadio 2, perdón, 1, no lo deforma. ¿De acuerdo? Entonces recuerda, la lesión 1 son lesiones estáticas que pueden remitir, que están limitadas al hueso. En el estadio 2 también están limitadas al hueso, pero ya están produciendo una deformidad. Por lo tanto, están asociadas a destrucción y remodelación. Y en el estadio 3 ya son agresivas y generalmente comprometen las partes blandas. Ya no respetan la estructura del hueso y se van más allá. Como esto de acá, que es un estadio 2, porque todavía está dentro del hueso, pero lo ha deformado, pero sigue estando dentro del hueso. Muy bien, ¿está claro? sí, doctor. Ya. Muy bien. Ahora, los tumores osteoblásticos son los tumores que forman hueso. Tenemos los tumores formadores de hueso benignos más frecuentes son el osteoma osteoide y el osteoblastoma, mientras que los tumores malignos que forman hueso son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Muy bien, entonces tenemos el osteoma osteoide. ¿Qué tenemos con el osteoma osteoide? Es un tumor que generalmente se presenta en niños de 10, bueno, incluso adultos hasta 30, 35 años. Tiene predilección por varones. Esa es una característica, tiene predilección por varones. ¿Qué más? Presenta dolor nocturno y generalmente cambia con aspirina, por ejemplo, rápidamente, alivia el dolor. Son lesiones también básicamente corticales, ocasionalmente en la médula o subperiósticas. Presentan en la placa de rayos X, no siempre es fácil identificar un nido radio transparente, a veces no se ve un nido radio transparente. En esto, la gammagrafía nos puede mostrar dentro de una reacción perióstica un puntito de hiperactividad, ¿no? La tomografía realmente es lo que más nos va a ayudar. Vamos a ver unas imágenes. Definitivamente a la patología vamos a ver formación de hueso. Como esto, miren, de repente vemos aquí que hay una zona no bien definida, pero hay una manchita dentro, un huequito dentro de esa mancha. Cuando vamos a la tomografía, vemos que hay una reacción perióstica y dentro de esa reacción perióstica continua tenemos un nido. Esto es un osteoma osteoide. En una apófisis transversa, un osteoma también. ¿Ya? ¿Cómo se trata esto? También curetable, ya sea, pero está en la corteza, entonces una opción es con una fresa de alta velocidad llegar en el hueso hasta la lesión, cuetearla y el nido también drilarlo. Hacer esto es un poco difícil, muchas veces simplemente haces una ventana, sacas un pedazo de hueso en la zona que te asegure que estás llevándote ese nido y nada más, como en esta zona. Una alternativa es usar radiofrecuencia. Con uso de un tomógrafo, uno puede introducir hasta la lesión, primero con una broca y luego la punta de radiofrecuencia, mandar calor, o sea, quemar el tumor y puede ser suficiente. La verdad que acertar
exactamente la ubicación es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, no es un tratamiento, se describe, pero no es un tratamiento habitual. El osteoblastoma es el segundo tumor óseo benigno más frecuente. Viene a ser como un osteoma osteoide, pero grande, generalmente de 2 centímetros o más. A diferencia del osteoma osteoide, no tiene predilección por ninguna hora del día. Puede doler durante el día, durante la noche. No calma con salicilatos ni antiinflamatorios. Si es en la columna, puede producir algún síntoma neurológico y tampoco no invade partes blandas y no produce metástasis. Generalmente también se presenta en huesos largos, tibia, húmero, fémur, generalmente. Por ejemplo, esta lesión, que es grande, o esta lesión. Ahora, los tumores benignos formadores del hueso, los tumores condrales, tenemos el encondroma, el osteocondroma, el condroblastoma. El maligno es el condrosarcoma, pero vamos a mencionar a estos de acá. El encondroma es uno de los tumores benignos más frecuentes. Se encuentra generalmente entre la segunda y cuarta década de la vida, no tiene predilección por sexo. Muchas veces cuando es pequeño es asintomático, pero a veces es grande y un golpe suave en la mano y produce una fractura patológica. Puede producir osteolisis o calcificaciones y como todo tumor benigno de cartílago puede malignizar. ¿De acuerdo? Puede convertirse de un encondroma en un condrosarcoma. Es el tumor benigno óseo de la mano más frecuente. ¿De acuerdo? También se presenta con frecuencia en fémur, húmero y tibia, generalmente en zonas metafisiales. Y en ambos tiene distintas presentaciones. En la mano generalmente se ve como una lesión lítica, como esta. Esta es un estadio 1, 2 o 3 del estadiaje de los tumores benignos. Participen, por favor, para no salir. Sería estadio 2, doctor, porque está haciendo un análisis. ¿Lo ha deformado? No lo ha deformado. Exacto. Esto podemos considerarlo un estadio 1. Está todavía limitado dentro del hueso. No ha habido una destrucción y remodelación del hueso. Pero miren, es básicamente lítico. Mientras que acá son como manchitas blancas que confluyen. Esto es también un condrosarcoma, pero en la tibia. ¿De acuerdo? Si un encondroma, perdón, es un encondroma en la tibia, cuando un encondroma empieza a comprometer el endostio, este es la corteza, esta zona de acá es el endostio, o sea, empieza a comer esa corteza, hay que pensar que ese tumor ya no es benigno, puede ser un tumor maligno, ¿de acuerdo? Pero ya me estoy adelantando, empezando a poner una diferencia entre el encondroma y el condrosarcoma. Entonces aquí, por ejemplo, ya hemos hecho una ventana, hemos cureteado, hemos raspado todo el hueso y ya solo falta colocar injerto y es suficiente. Hay una presentación que es la encondromatosis múltiple. El cuerpo de este paciente va a presentar múltiples encondromas. Pero ¿qué problema hay? Que si un encondroma tiene una posibilidad muy pequeña de malignizar, si tenemos 100 encondromas, uno de ellos va a malignizar posiblemente. Entonces, cuando tenemos un paciente con encondromatosis múltiple y un adulto joven que de repente empieza a presentar un crecimiento tumoral de alguna de estas lesiones, tenemos que pensar que la primera posibilidad es que un encondroma de esa zona ha malignizado.
Si combinamos este tipo de lesiones que son encontromatosis con hemangiomas, ya se llama Maffucci. Y la encontromatosis múltiple también tiene un epónimo que se llama Ollier. Muy bien, ahora el osteocondroma. El osteocondroma también es un tumor benigno óseo muy frecuente. Tiene una proyección de hueso que tiene una cubierta de cartílago. Generalmente se encuentran antes de la tercera edad, muchas veces son asintomáticos. Puede malignizar como todo tumor de cartílago benigno, y también hay una enfermedad que es la osteocondromatosis múltiple hereditaria, que también es un problema familiar. Generalmente se encuentran alrededor de la rodilla, en cadera, en húmero, es muy frecuente, en peroné proximal también. Y los tenemos en dos presentaciones. Esta es una presentación pediculada, hay un pedículo aquí, mientras que esta es una presentación sésile. No hay un pedículo, es como un montículo. Ambos son osteocondromas. Este incluso puede fracturarse. Si tiene un golpe directo, puede fracturarse. Y muchas veces se pega la parte más alejada, se pega al resto al hueso y deja de fastidiar, porque posiblemente aquí sí está haciendo un efecto de masa que le puede fastidiar un poco en ciertas posiciones. Esta es una osteocondromatosis múltiple, donde miren, hay múltiples osteocondromas en cada hueso. Y el condroblastoma. El condroblastoma es un tumor que generalmente se encuentra en las epífisis. Es uno de los tumores que característicamente compromete solamente epífisis. ¿Dónde? En húmero, en cadera, en fémur, o sea, fémur proximal, fémur distal y tibia proximal. Esta es la ubicación más frecuente. Hay un 10% que se presentan también aquí en esta zona, en el astrágalo, pero generalmente es alrededor de la rodilla. Entonces, compromete las epífisis, generalmente se encuentra antes de la maduración esquelética, más frecuente en varones, produce mucho dolor, característicamente hay mucho dolor. El niño que tiene un condroblastoma generalmente llega con la rodilla flexa como posición antálgica porque le duele y no puede caminar. Es una lesión lítica con bordes esclerosos y patrón geográfico en las epífisis. ¿De acuerdo? En las epífisis. Acá, por ejemplo. En el astrágalo. Y si lo vemos en una tomografía, vemos un hueco. Estos tumores, a la histología, también van a presentar células gigantes. Y pasamos a las lesiones fibrosas. Ahora, las lesiones fibrosas forman... el tumor va a formar en forma desordenada, células fibrosas. Generalmente se encuentra en niños y adolescentes, generalmente en varones. Se puede producir en huesos largos, fémur, tibia. Muchas veces es asintomático. Si crece, puede producir fracturas patológicas. Y el tamaño puede ir desde medio centímetro a 7 centímetros o más, ¿no? Esto, por ejemplo, si tengo esta lesión, una lesión fibrosa benigna, generalmente la ubicación son las metáfisis. Recuerden, este tumor también se llama defecto fibroso cortical o defecto fibroso metafisiario. Y es una lesión en metáfisis. ¿Qué pasa con esta lesión metafisiaria? Es pequeña, generalmente no es necesario hacerle nada, no hay que curetearlo. Y muchas veces estas lesiones fibrosas, cuando el paciente ya deja de crecer, se soluciona el problema y no crece más. Empieza a esclerosarse la lesión. De manera que a los 30 o 40 años ya se ve una mancha blanca y una lesión esclerótica. Sin embargo, vean esto. Esto es un tumor, el mismo tipo de tumor, pero más grande. Está comprometiendo más de la mitad
del hueso. Por lo tanto, si compromete más de la mitad, lo puede fracturar. Esto sí tiene indicación quirúrgica, no por el tumor, sino por el daño estructural que le está produciendo al tumor y puede fracturarlo. ¿De acuerdo? Aquí una lesión también grande, tenía dolor el paciente, así que le hicimos un curetaje, un injerto, y aquí cuando ya curó y esclerosó la lesión, y por lo tanto ya el paciente aquí vuelve a toda su vida deportiva. Como ven, estamos hablando de un niño, este era un niño de 8 años, si no me equivoco. Ahora, la displasia fibrosa es un tumor más grande, puede producirse solo en un hueso o en varios huesos, se puede presentar con frecuencia, este es el lugar más frecuente, la cadera, el fémur proximal, puede producir fracturas patológicas, puede estar asociado a otros síndromes como el Reisman-Kuhn, asociado a alteraciones endocrinológicas como es hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, acromegalia y lesiones dérmicas además, como café con leche. Y también maduran hasta la maduración, crecen hasta la maduración esquelética. Miren, las células fibrosas son células fusiformes, alargadas. No todo esto es tejido fibroso con un poquito de hueso. Aquí, por ejemplo, se han producido algunas microfracturas. Todo esto es el tumor y la cadera no tiene 135 grados, con las justas llega a 90 grados. Aquí, por ejemplo, el tumor ha llegado a debilitar el hueso y se ha producido una fractura. Aquí, otra lesión muy frecuente. Este es el último que he operado. Se le coloca un clavo endomedular para darle estabilidad, ya que es cadera y puede romperse. Y la histiocytosis de células de Langerhans. Dejamos los tumores fibrosos, ahora pasamos a las lesiones histiocytarias. La histiocytosis de células de Langerhans es una proliferación de células de Langerhans que puede ir asociado a otros problemas médicos. En este caso, la enfermedad de Hanschüller-Christian, cuando está asociado a diabetes insípida y oftalmos, o una variante muy agresiva y que puede matar al paciente, que es la enfermedad del éter de Sewell. Generalmente aquí vamos a encontrar linfadenoromegalia, hepatoesplenomegalia, anemia. Generalmente cuando hay compromiso óseo, se da dentro de los 5 primeros años. Se puede dar algunos casos hasta los 10 años, después de los 10 años ya no se da. Si es una lesión única, como lo es el granuloma eosinófilo, viene a ser una presentación ósea única de la histiocytosis de células de Langerhans, se trata con infiltración de corticoides dentro del hueso, o tradicionalmente lo que se hacía era curetaje. Si tiene más de una lesión o hay compromiso de hepatoesplenomegalia, linfadenoromegalia, se tiene que aplicar la quimioterapia con esos niños. Aquí, por ejemplo, tenemos una lesión lítica que está comprometiendo el fémur proximal. Esto corresponde a una histiocytosis. Acá también, esto era... ¿Qué lesiones podían ser? Un sarcoma de Ewing, una osteomielitis, pero no tenía clínica, y una histiocytosis. Entramos, le hicimos una biopsia, con esta misma aguja obtuvimos muestra para confirmar el diagnóstico, y luego volvimos a entrar y le colocamos el corticoide. ¿Qué corticoide se utiliza? Tiene que ser un corticoide de depósito, que puede ser el acetato de metilprednisolona, la metilprednisolona que utiliza como sal el acetato. ¿De acuerdo? Esto mismo se puede utilizar o aplicar en el quiste óseo simple. Entonces, por ejemplo,
Tenemos el quiste óseo simple, es una cavidad solitaria que está limitada por membranas. Esta membrana produce líquido que va produciendo una debilidad del hueso, con compromiso del endostio, es más frecuente en varones, se encuentra en las 2 primeras décadas de vida. En niños, generalmente compromete el fémur, el húmero proximal, en adultos, el calcáneo, la pelvis. Muchos debutan con fracturas. Relacionado al daño de la corteza, puede haber dolor, rigidez articular, y el tratamiento de lesión es solamente la infiltración con metilprednisolona. Esto, por ejemplo, es un quiste óseo simple, pero grande, como ven. Esta es una ubicación muy frecuente, una de las lesiones más frecuentes del húmero proximal. Miren cómo se ha adelgazado la corteza. Y aquí, este es un quiste óseo de fémur proximal que ya este niño le habían dicho que iban a curetearlo, o sea, raspar, abrir. Definitivamente en ese momento iban a dañar este cartílago de crecimiento. Entonces, lo que aplicamos fue lo que les estoy enseñando, la aplicación de corticoides. Miren, en el siguiente control, cómo se va formando hueso, luego cómo se va formando más hueso, y en la última evaluación, solamente con un procedimiento mínimamente invasivo, un corte de 2 o 3 milímetros, como les he mostrado en esta imagen. Se ingresa, se le aplica el corticoide y eso fue todo, ¿no? Entonces, si comparan esta lesión con esto, hay un mundo de diferencia. Tradicionalmente, lo que antes se hacía, se cureteaba o se colocaba algún aparato de osteosíntesis, algún clavo para darle estabilidad. Son alternativas, pero que ya están dejando de lado. Otra lesión quística, el quiste óseo neurismático. Este sí es un tumor verdadero. Se presenta en menores de 20 años, más frecuente en mujeres. Compromete la metáfisis de huesos largos y puede asociarse a otras lesiones. ¿A qué me refiero a eso? Que, por ejemplo, puede haber una displasia fibrosa, como un tumor fibroso que ya les mencioné, y además en la histología se ven zonas que tienen la característica de quiste óseo neurismático. Y son lesiones expansivas multiquísticas o multitabicadas. Como ven, hay múltiples tabiques. ¿Ya? En este caso solucionamos esto haciendo un curetaje. Y este es un estadio 1, 2 o 3 en el estadiaje. En el 1 está dentro del hueso, en el Doctor, 2 está dentro del disculpe, hueso, pero lo he deformado. Dime. doctor, ¿qué es cureta? Sí, el curetaje es con una cureta se raspa el hueso. En un curetaje ginecológico, el legrado es un curetaje del útero, ¿ya? Del endometrio. Aquí se hace un curetaje, es un raspado del hueso para llegar a tener esta lesión de acá. Y ya la hemos, esto de acá. Ya hemos hecho un curetaje, o sea, hemos raspado el hueso para sacar todo el contenido. Eso es un curetaje, o sea, el uso de la cureta, raspar con la cureta. Después los mandan a analizar. Claro, el contenido se manda a patología. Siempre. Muy bien, entonces, en este caso hemos cureteado todo y hemos solucionado el problema colocando cemento y unos clavos. Pero estábamos, ¿en qué estadio está? Estadio 1, o sea, dentro del hueso. Estadio 2, está dentro del hueso, performa. O sea, ha salido del hueso. A ver, participen. Estadio 2, doctor. Estadio 2, claramente un estadio 2. Me alegra que están tomando... hay muchas cosas que normalmente se tocan o se mencionan dentro de las prácticas, pero si yo ya las estoy asumiendo como algo normal. Si hay dudas como las que su compañera ha mencionado, de que es un curetaje, díganlo, por favor, no pueden haber dudas. Y llegamos al último tumor, el tumor de células gigantes. Este tumor es realmente
desata pasiones, dirían. Es un tumor muy interesante. Es un reto manejar el tumor de células gigantes. Miren, es un tumor ricamente vascularizado que tiene en la histología células gigantes. Pero estas células gigantes no son las células tumorales. Tiene además células fusiformes, medias alargadas, pero tiene células redondas también. Estas células redondas, mononucleares, son las que realmente tienen las características neoplásicas. ¿De acuerdo? Es un tumor muy frecuente, presenta del 15 a 25% de los tumores óseos benignos. O sea, es un alto porcentaje de los tumores óseos benignos van a ser tumores de células gigantes. Se da más en mujeres, aparentemente hay un factor hormonal, y muchas veces de 15 a 40 años es la edad de presentación. Nuevamente, la clasificación radiológica de Campanacci está relacionado a los estadios que ya hemos hablado. Un Campanacci 1 del tumor de célula gigante está dentro del hueso. Campanacci 2 ya lo ha deformado. Y Campanacci 3 ya se salió del hueso. Ambos son el mismo tumor, pero ya unos con menor o con mayor compromiso. Alrededor del hueso se encuentra el 50% de los tumores de células gigantes. Otras zonas siempre son extremos del hueso. Fémur proximal, húmero proximal, radio distal, peroné proximal, en ocasiones, más raro, tibia distal. La mitad de los casos alrededor de la rodilla. Nuevamente, regresamos a la mano que les mostré. Es un tumor de células gigantes. Y ahora sí les muestro. El paciente llega con esta imagen. No se veía hueso. Aplicamos radioterapia y conseguimos esto de hueso. ¿Hay mayor diferencia? Lamentablemente no. Entonces, este paciente tuvo que ser amputado. O sea, no toda la mano, solo el dedo. Aquí tenemos un estadio 3 de Campanacci o de Enneki, y ha sido sometido a curetaje, o sea, raspado, y se ha colocado cemento quirúrgico. Ahora miren, estos tumores, si salen al momento que uno opera y compromete los tejidos blandos que los rodean, van a crecer ahí. Y miren, aquí tenemos, este fue un paciente que llegó, ya había sido operado en otro lugar. Este es el tumor de hueso. ¿Pero qué es todo esto? Es esto. Es el tremendo compromiso de partes blandas que tenía este paciente. Ya le habían dicho que tenían que amputarlo. Hicimos un curetaje también de la lesión y recibió radioterapia y fue suficiente. Estoy hablando de hace 10 o 15 años atrás. Miren, siempre en este tipo de tumores, o siempre que sea posible, colocar protección. Aquí colocamos los separadores con gasas para proteger las partes blandas. Y esto que estamos metiendo dentro del hueso es una cureta para raspar el hueso. Y en este caso, en el tumor de células gigantes se tiene que utilizar algún adyuvante operatorio. Si es que no se utiliza nada, la posibilidad de recurrencia de este tumor es más alta. Entonces, aquí estamos quemando el hueso, quemando entre comillas, estamos aplicando nitrógeno líquido y lleva a una temperatura de menos 100 grados centígrados aproximadamente. Esto, luego de eso se aplica dentro del hueso cloruro de sodio, temperatura ambiente, y ese cambio de temperatura brusco aparentemente destruye las células tumorales que están en el hueso. Ahora tengamos en cuenta que durante la aplicación del nitrógeno tiene que aplicar con mucho cuidado porque pueden haber accidentes, pueden haber quemaduras, salpicaduras que queman en la piel, o el cirujano mismo también puede lesionarse. Ustedes ya llevaron dermato, si no me equivoco. Ahí utilizan el nitrógeno líquido con pincel prácticamente. Aquí lo usamos en jarra. Nuevamente, un tumor de células gigantes, característicamente excéntrico,
que compromete epífisis, metáfisis, bordes no definidos, patrón geográfico. Se curetea en ese momento, se le coloca nitrógeno, pero recurre. Entonces nuevamente se retira todo y hay que aplicar lo mismo, el mismo procedimiento. Nuevamente, un tumor de células gigantes ya más grande, se aplica nuevamente el raspado, nitrógeno y se da estabilidad con cemento y clavos. Este tumor necesita, así como necesita durante la operación un adyuvante operatorio que generalmente es el nitrógeno líquido, se puede quemar también con bisturí de argón. Como complemento puede necesitar radiación, puede necesitar radioterapia, pero no solo radioterapia, también ahora el tratamiento actual, cuando es un tumor que sale del hueso, que es un Campanachi 3, como este, puede requerir no solo radioterapia, o en lugar de radioterapia, terapia monoclonal, que el medicamento se llama denosumab. ¿Qué hace el denosumab? El denosumab, seguro lo han escuchado porque se utiliza como un medicamento para la osteoporosis y de la misma forma que los bifosfonatos disminuye la acción del osteoclasto. Podemos hablar de que bloquea la unión del RANK con su ligando, pero eso ya lo han tocado seguro en otros temas. Miren, siendo un tumor benigno, puede producir implantes pulmonares. ¿Qué tenemos acá? Una metástasis pulmonar o un implante pulmonar. Tenemos implantes pulmonares y esto puede crecer y comprometer la vida del paciente y el paciente puede morir. Muy bien. Preguntas, comentarios. Doctor, una pregunta. En el tumor de células gigantes, ¿cuál de los estadios se presenta más frecuente en el tumor de células gigantes? Generalmente 2 y 3. Generalmente Mm, 2 y 3. Ya, ahora, muy bueno, bien, ya que gracias. quedan unos minutos, les voy a pasar un videíto mientras me van haciendo alguna pregunta. Todavía estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Estoy abriendo un video que quiero mostrarles, justo del tumor de células gigantes. Y mientras, para ir conversando de las dudas, definitivamente yo entiendo que ha sido mucha información. Miren, una pausa. Aquí se hizo la biopsia con una aguja de biopsia de hueso. ¿Y qué se hace? Esta zona, como en un sarcoma, sale en una pieza. La zona de la biopsia tiene que salir en el momento del acto operatorio, cuando se trata de tumores benignos agresivos o en los tumores malignos, porque se considera que ahí puede haber quedado alguna célula en el recorrido de la biopsia y ahí puede crecer nuevamente el tumor. Entonces, ahí, acá ya estamos sobre el tumor, hemos protegido con gasas y estamos entrando al tumor. Miren, no necesitamos usar cincel, taladro, nada. Simplemente con el bisturí eléctrico estamos cortando las paredes porque ya no hay hueso realmente. Se aplica, se hace una ventana en el hueso y este es el curetaje. Para la compañera que preguntó, Kelly, si no me equivoco, se hace el curetaje
en forma sistemática, ya sea en sentido horario, en sentido antihorario, la forma que el cirujano ya elija la forma de hacerlo. Uno verifica que esté quedando tumor, introduciendo el dedo a la lesión y donde siente como una capa resbalosa, todavía hay presencia de tumor. Y miren en la superficie del hueso por dentro, o en el endostio, hay unos huequitos. Eso quiere decir que el tumor se mete como en madrigueras al hueso. Entonces, ahí puede estar quedando tumor. Lavamos, verificamos dónde está quedando tumor, ya sea metiendo el dedo o podemos usar también un espejo dental por visión Doctor, indirecta. ¿Ven? Ahí ¿cuál se es la ve causa cuál es la causa de los tumores? ¿Por qué se producen? algunos tienen alteraciones genéticas, pero hay muchos que no hay una causa conocida. Y esos huequitos, esas madrigueras, nos la llevamos o alisamos el hueso con una fresa de alta velocidad. Entonces ya no dejamos madrigueras, ya no dejamos nidos de hueso, de tumor en ningún lugar. ¿Ven cómo va quedando? Queda todo liso, queda bonito. Muy bien, luego de todos estos pasos, ya estamos en condiciones, ya lavamos, se puede aplicar un ayudante operatorio débil, es el agua oxigenada, y como ustedes saben, el agua oxigenada reacciona al contacto con la sangre, y luego aplicamos el nitrógeno. Como ven, lo echamos con jarra, y utilizamos como embudo este bombín de agua, y miren cómo congela todo. Luego se aplica cloruro de sodio. Ese paso se repite 2 o 3 veces, hasta 5 veces, y luego ya para dar estabilidad, en este caso estamos aplicando clavos, pueden ser tornillos también, y se llena con cemento quirúrgico toda la cavidad. Incluso, bueno, hay detalles que una vez que sale todo el tumor, se cambia todo el instrumental, se cambia los guantes, los separadores, las gasas, los campos, todo, como si fuera una nueva cirugía, ¿no? Para que no haya la posibilidad de, por querer meter el mismo electro o la misma pinza, estar llevando nuevamente al hueso una célula tumoral. Muy bien. No han tenido, si bien no están entrando a sala de operaciones, siempre hemos tratado de mostrar algunos videos de cómo se hacen algunas operaciones, y en este caso era oportuno por el tema que estamos tratando. Muy bien, hemos hecho una práctica, una clase bastante densa, como les decía, pero creo yo que ha sido bastante información, hemos ido paso a paso. El día jueves tenemos la clase de tumores óseos malignos. Son pocos los que vamos a hablar, pero nos vamos a explayar un poquito más en las técnicas de salvataje, cuándo salvar, etc.
Y espero también que después de tratar de hacer un repaso de la clase, puedan anotar sus preguntas para el día jueves poder solucionar sus dudas. ¿De acuerdo? Bueno, antes de terminar, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Doctor, disculpe. ¿Aló? ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho. Doctor, disculpe, cuando habló acerca del tratamiento que se le hacía en este caso al osteomastoide, era con los AINES, los salicilatos, y eso puede ser un diagnóstico diferencial. Era para el dolor, básicamente, nocturno que tenía. Puede ser un diagnóstico diferencial para diferenciar el osteomastoide con el osteoblastoma. Sí, es una característica, no nos sirve como diagnóstico diferencial. Pero sí, generalmente el osteomastoide alivia el dolor con salicilatos, el osteoblastoma no. Generalmente la mayor diferencia está en el tamaño. El osteomastoide generalmente es menor a 2 centímetros. El osteoblastoma generalmente es mayor de 2 centímetros. El centímetro y medio ya se puede encontrar, pero generalmente es mayor a 2 centímetros. ¿Ya? Y el diagnóstico es radiológico, ¿no? Básicamente es radiológico y se confirma ya luego de hacer el curetaje o la biopsia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, muy bien. Espero que hayan aprovechado. Repasen antes de que se olviden todo lo que hemos hablado. Ya si se dan cuenta, ya están identificando los bordes, están identificando patrón de destrucción, reacciones periósticas, ya les permite hacer una Doctor, diferencia de tumores benignos y malignos. Dime, Diana. doctor, disculpe que lo interrumpa. La clase se dijo que era el día jueves, pero según el sílabus es mañana. ¿Van a cambiar la teoría? Sí, el día de mañana O sea, va a dar la clase el doctor Frank sobre ya. amputaciones y el día jueves yo voy a dar la clase de tumores óseos malignos. ¿Ya? Ya, ok, doctor. si tienen alguna duda también sobre amputaciones, vamos a tocar algo el día jueves, porque lamentablemente las amputaciones todavía muchas veces son necesarias en el tratamiento de los tumores óseos malignos. Muy bien, entonces, Doctor, eh, disculpe, ¿me escucha? dime, sí, Liz, a ver, te escucho. Disculpe, doctor, tuve unos problemas con mi audio. Quería hacerle una consulta. Quería consultarle si hay otros tumores aparte de los tumores condrales que puedan malignizar, de los tumores benignos. Sí, todo tumor benigno puede malignizar. Si bien el quiste óseo simple no maligniza, pero también por muchos, en mucha literatura es considerado como un pseudotumor. Entonces, pero en términos generales, todos los tumores óseos pueden malignizar. ¿De acuerdo? De ahí que por decir, el fibroma no significante, esas lesiones que quizás dejábamos solamente para observar, para que cuando el diente deje de crecer empiece a fibrosar, bueno, esa lesión también puede malignizar, menos del 1%, pero puede malignizar, entonces hay que observarlo mientras el paciente está en crecimiento. Buena pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra Gracias, duda? doctor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, me alegra que pregunten. Muy bien, entonces nos vemos. Aprovechen todas sus clases. Pregunten bastante. Si no preguntan, yo pregunto. Y ya nos estamos viendo entonces el jueves. Muy bien, chicos. Anoten sus preguntas para el jueves también.
Nos vemos el jueves. Chao.